Imagina un mundo donde un solo individuo tiene la capacidad de desmoronar imperios digitales enteros con solo un teclado. Así es, un solo hombre, una mente brillante que se infiltró en los sistemas más impenetrables, desafió las leyes del ciberespacio y salió victorioso. Pero, lo más increíble de todo es que, incluso sabiendo quién era, las autoridades no podían atraparlo. Este es el relato de uno de los hackers más letales de la historia, alguien que no solo jugó con las reglas, sino que las reescribió a su favor. Estamos hablando de un hombre que logró hackear algunas de las compañías tecnológicas más grandes y sofisticadas del planeta. No porque fuera un maestro de la ingeniería informática, sino porque comprendía algo mucho más importante, las debilidades humanas. En un mundo lleno de firewalls, contraseñas encriptadas y tecnología avanzada, él entendió que el eslabón más débil siempre sería la gente. Y ahí es donde su habilidad realmente brillaba. Durante su reinado, este hacker no se limitó a robar información, como muchos otros. No, su verdadero arte era la manipulación. Con técnicas como el ingeniería social, convencía a las personas de que le entregaran las llaves de sus propias fortalezas digitales. Se presentaba como alguien confiable, y así obtenía acceso a redes privadas, contraseñas y datos críticos. Pero su propósito no era solo robar, sino demostrar que, sin importar cuán fuerte pareciera ser un sistema, siempre había una vulnerabilidad. Y lo demostraba una y otra vez. Imagina a alguien que puede hacerse pasar por un empleado de una compañía telefónica para obtener acceso a líneas privadas. O que puede engañar a un administrador de sistemas para que le entregue las credenciales de acceso, sin levantar la más mínima sospecha. Era un mago de la persuasión, y cada conversación que sostenía era una partida de ajedrez en la que siempre ganaba. A pesar de todo el caos que causaba, había algo fascinante en su modo de operar. Nunca buscaba hacerse rico, ni siquiera dañaba a las personas de manera directa. Lo que él perseguía era el desafío. Cada sistema que vulneraba era una prueba de su ingenio, una manera de mostrarle al mundo, y a sí mismo, que no había muro lo suficientemente alto que él no pudiera escalar. Era un juego, pero uno donde él dictaba las reglas, y donde los demás no sabían ni que estaban jugando. Y aunque sus hazañas eventualmente lo convirtieron en el hacker más buscado del mundo, durante mucho tiempo, las autoridades simplemente no podían atraparlo. Su habilidad para evadir la ley era casi tan impresionante como su destreza para penetrar sistemas. Cambiaba de identidades, se movía de un lugar a otro y siempre estaba un paso por delante. Por cada puerta que se le cerraba, encontraba otra abierta. Lo que más desconcertaba a las autoridades era su capacidad para desaparecer. Parecía desvanecerse justo cuando estaban a punto de atraparlo. Era como si pudiera prever cada movimiento que iban a hacer y actuaba en consecuencia. Era un fantasma en el mundo digital, alguien que nunca dejaba rastro. Un enigma que frustraba a los mejores agentes del gobierno. Y sin embargo, a pesar de la persecución incansable, nunca perdía la calma. Cada vez que las cosas se complicaban, simplemente se alejaba y volvía a aparecer en un nuevo lugar, con un nuevo objetivo. Y así, seguía burlándose del sistema, demostrando una y otra vez que no había barreras para su ingenio. Su habilidad para el engaño era tan asombrosa que hacía que hasta los expertos más experimentados se preguntaran si en verdad era un simple ser humano. Porque mientras otros hackers se obsesionaban con el código y la tecnología, él comprendía algo mucho más profundo, la psicología de sus víctimas. Su arma más poderosa no era un virus informático, ni un sofisticado exploit de software, era su carisma, su capacidad para hacer que otros confiaran en él sin dudarlo ni un segundo. Lo más aterrador de todo era cómo se mezclaba entre la gente común. No era alguien que destacara por una apariencia extravagante ni por comportamientos extraños. Era alguien que podía estar sentado a tu lado en un café, hablando de la última película o de temas cotidianos, mientras en su mente ya estaba planificando su próximo movimiento. Su gran poder radicaba en pasar desapercibido, en ser el hombre invisible que podía estar en cualquier lugar, infiltrarse en cualquier red y salir sin que nadie se diera cuenta.
Una de las estrategias más sorprendentes que empleaba era su capacidad para hacer que otros actuaran por él. En más de una ocasión, consiguió que empleados de grandes compañías, sin saberlo, realizaran los ataques por él. No se trataba de sobornos ni de amenazas, simplemente les hacía creer que estaban colaborando con una tarea rutinaria, algo que formaba parte de su trabajo diario. Esto era lo que lo hacía casi imparable. No necesitaba forzar su entrada a un sistema, solo necesitaba que alguien le diera las llaves. Una de sus jugadas maestras fue cuando logró infiltrarse en algunas de las principales compañías telefónicas del mundo. En una época en la que los teléfonos móviles estaban comenzando a dominar el mercado, él encontró la manera de redirigir llamadas, interceptar conversaciones y acceder a bases de datos privadas. Todo, simplemente engañando a los empleados de esas empresas, haciéndoles creer que era uno de ellos. A través de simples llamadas telefónicas y conversaciones casuales, obtenía toda la información que necesitaba para acceder a los sistemas internos. Pero su astucia no se limitaba a la ingeniería social. También era un maestro en encontrar fallas en la tecnología misma. En una ocasión, logró interceptar las comunicaciones entre compañías que creían estar protegidas por sistemas de seguridad infranqueables. Usando técnicas avanzadas que en su momento pocos entendían, él lograba burlar los sistemas de cifrado, obteniendo acceso a información que nadie más podía siquiera imaginar. Era como si pudiera leer entre líneas, viendo lo que otros no podían ver, anticipándose a cada actualización o cambio de seguridad. Sin embargo, su habilidad para manipular personas y sistemas no era su único talento. También sabía cómo utilizar el miedo a su favor. A menudo, las empresas que atacaba preferían no revelar sus brechas de seguridad, por temor a perder la confianza de sus clientes o a sufrir repercusiones económicas. Él entendía perfectamente esta dinámica y jugaba con ella. Sabía que su verdadero poder no solo estaba en lo que podía robar, sino en el simple hecho de que podía entrar cuando quisiera, sin que nadie lo notara. A medida que su fama crecía, las leyendas sobre su figura también lo hacían. Historias sobre cómo podía hackear cualquier cosa, desde bancos hasta sistemas gubernamentales, comenzaron a circular. Aunque algunas de esas historias eran exageraciones, la mayoría de ellas eran verdaderas. Había pocos sistemas que pudieran resistir su ingenio, y con cada nuevo logro, su reputación de intocable se consolidaba aún más. Las fuerzas del orden intentaban seguirle la pista, pero él parecía moverse en un plano distinto al del resto del mundo. Mientras los agentes investigaban sus acciones pasadas, él ya estaba preparando su siguiente jugada. Incluso cuando las compañías se reunían para mejorar sus medidas de seguridad, él ya había anticipado esos movimientos, y estaba listo para aprovechar cualquier pequeño descuido. Lo que parecía ser un simple juego de gato y ratón, en realidad era una persecución desesperada, donde el cazador rara vez entendía siquiera quién era la verdadera presa. Era como si él jugara al ajedrez, no solo contra sus víctimas, sino también contra las propias autoridades. Cada movimiento que hacía no solo lo acercaba a su objetivo, sino que también dejaba una red de confusión y frustración en quienes intentaban atraparlo. Y así, mientras el mundo tecnológico seguía evolucionando, él seguía estando siempre un paso por delante, siempre listo para demostrar que, por muy seguros que nos sintiéramos en nuestra era digital, siempre había alguien capaz de romper esa ilusión. Había algo casi poético en la manera en que este hacker manejaba su vida en la clandestinidad. Mientras el mundo lo veía como una amenaza, una especie de villano digital, él se veía a sí mismo como un artista. Cada hackeo era una obra maestra, un golpe de precisión quirúrgica que no buscaba el caos, sino la perfección. No actuaba por el dinero, ni por la fama, sino por la satisfacción de demostrar que siempre había una manera de entrar, por más alto que fuera el muro o más compleja la cerradura. Uno de sus golpes más memorables fue cuando puso sus ojos en el gobierno de Estados Unidos. Era un movimiento arriesgado, por supuesto, pero era el tipo de desafío que lo motivaba. No se trataba solo de vulnerar sistemas corporativos o empresas tecnológicas, ahora quería infiltrarse en los más altos niveles de seguridad nacional. Sabía que la paranoia del gobierno era inmensa,
pero también sabía que esa misma paranoia podía convertirse en su mejor aliada. El plan fue tan brillante como simple. No intentó colarse en las redes gubernamentales directamente, sino que estudió a las personas que trabajaban allí. Sabía que la burocracia era un monstruo lleno de grietas, y que dentro de ese laberinto de papeles y procedimientos, encontraría a alguien lo suficientemente distraído o confiado como para abrirle una puerta. Y lo encontró. A través de una serie de interacciones cuidadosamente planificadas, consiguió engañar a un contratista externo, haciéndole creer que estaba hablando con un superior. En cuestión de semanas, ya tenía acceso a información clasificada que solo unos pocos en el país podían ver. Lo impresionante no era solo su capacidad para entrar en esos sistemas, sino lo que hacía una vez dentro. A diferencia de otros hackers que habrían robado información o causado estragos, él simplemente observaba. Era como un fantasma en la máquina, revisando archivos, navegando por bases de datos, analizando patrones. Se decía que en una ocasión permaneció dentro de un sistema gubernamental durante meses, sin que nadie se diera cuenta de su presencia. Podía haber destruido esa red desde dentro, pero no lo hizo. Para él, el simple hecho de estar allí era la verdadera victoria. Las agencias de inteligencia estaban desesperadas por entender cómo alguien podía moverse tan libremente dentro de sus sistemas. Contrataron a expertos en ciberseguridad, revisaron cada línea de código, fortalecieron sus defensas, pero seguían sin encontrar el punto débil. Mientras tanto, él seguía espiando, recogiendo pequeños trozos de información aquí y allá, probando cada sistema como un mecánico que busca el más mínimo fallo en un motor. Y cuando lo encontraba, lo documentaba mentalmente, guardando ese conocimiento para futuros golpes. Quizás lo más perturbador de todo era que no tenía aliados, ni una red de hackers trabajando junto a él. Lo hacía todo solo. Mientras otros hackers se unían a grupos, compartían recursos o se beneficiaban del apoyo de una comunidad, él siempre operaba en solitario. Esto le permitía moverse con una libertad que pocos comprendían. No debía lealtad a nadie, no estaba limitado por la incompetencia de otros. Solo él y su mente, navegando por un mar de código y tecnología. En este punto, su fama había alcanzado proporciones míticas. Los medios lo presentaban como un villano moderno, una amenaza que acechaba en la oscuridad de la red. Para muchos, era una figura casi terrorífica, el ejemplo perfecto del peligro que representaban los hackers en una era digital. Sin embargo, para otros, era una especie de antihéroe, alguien que, aunque fuera técnicamente un criminal, estaba empujando los límites del sistema, demostrando que incluso las instituciones más poderosas del mundo no eran invulnerables. Los altos mandos del gobierno sabían que no estaban lidiando con un hacker cualquiera. Este era alguien que operaba en un nivel completamente diferente. No había dejado ni un rastro físico, ni un error que pudiera ser rastreado. Era como si supiera exactamente qué hacer para esquivar cualquier intento de detección. Y así, mientras ellos intentaban desesperadamente atraparlo, él seguía explorando, encontrando nuevas maneras de desafiar el sistema. Pero, a pesar de su éxito, sabía que no podía seguir así para siempre. En algún momento, el juego cambiaría. Las autoridades se estaban volviendo más astutas, comenzaban a entender mejor sus movimientos. La caza se estaba volviendo más intensa, y cada error, por más mínimo que fuera, podía significar el final de su libertad. Pero eso no lo detenía. Porque para él, la verdadera emoción estaba en seguir jugando, en seguir demostrando que mientras el mundo creía estar seguro, él siempre podía encontrar una manera de entrar. Sabía que estaba en la mira de los mejores agentes del gobierno. Cada hackeo, cada vulneración de seguridad lo ponía un poco más cerca de ser atrapado, pero esa era precisamente la adrenalina que lo mantenía en marcha. El riesgo no solo era parte del proceso, sino el verdadero incentivo. Cuando llegó el momento de dar su golpe más audaz, sabía que lo haría bajo la presión más intensa que jamás había sentido. El día que decidió infiltrarse en una de las principales agencias de inteligencia de los Estados Unidos fue también el día que redefinió su propio límite.
No era solo un ataque a una institución, era un desafío directo al sistema de seguridad nacional. Sabía que si lograba infiltrarse allí, su leyenda estaría consolidada para siempre. Y si fallaba, bueno, sabía que las consecuencias serían devastadoras. Pero, como siempre, no se trataba de un ataque directo. La sutileza era su marca personal. En lugar de intentar hackear los servidores de manera frontal, su primera acción fue identificar a las personas clave dentro de la agencia. Estudió a los empleados, revisó sus perfiles públicos, y luego analizó la estructura de las comunicaciones internas. La mayoría de los hackers habrían intentado romper los cortafuegos y acceder a la información de manera agresiva, pero él sabía que la clave para vulnerar un sistema tan protegido estaba en el propio comportamiento humano. Se centró en un alto cargo dentro de la agencia, alguien que tenía acceso a información extremadamente sensible. No se trataba de hackear directamente su ordenador, sino de hackear su vida cotidiana. Rastrear su comportamiento fuera del trabajo fue el primer paso. Sabía dónde comía, en qué tiendas hacía sus compras, hasta qué café frecuentaba. Y una vez que tuvo un perfil completo de su objetivo, puso en marcha un plan que parecía imposible. A través de una serie de contactos falsos y una elaborada cadena de correos electrónicos, consiguió que el empleado de la agencia realizara una pequeña pero crucial modificación en su sistema sin siquiera darse cuenta. Un clic en un enlace aparentemente inofensivo le dio acceso a los correos electrónicos de esa persona. Desde ese pequeño punto de entrada, comenzó a expandir su control de manera metódica y cuidadosa, moviéndose entre los sistemas como si fuera una sombra, sin dejar rastros obvios. Los días pasaban, y mientras los agentes de seguridad de la agencia revisaban sus sistemas buscando cualquier indicio de actividad sospechosa, él ya estaba mucho más adentro de lo que ellos jamás imaginaron. Con acceso a correos, calendarios y documentos internos, empezó a conocer los movimientos de la agencia en tiempo real. Cada nueva reunión, cada nuevo proyecto que discutían, él ya lo sabía antes de que la mayoría de los empleados lo descubrieran. En cierto punto, comenzó a acceder a información que incluso él no esperaba encontrar. Secretos diplomáticos, operaciones encubiertas en el extranjero, y la logística de algunos de los programas de seguridad más importantes del país estaban ahora al alcance de sus manos. Sin embargo, y como había sido su costumbre, no hizo nada con esa información. El solo hecho de tener acceso era suficiente para él. Era la prueba definitiva de que podía entrar y salir a voluntad. Sin embargo, su ego también empezaba a crecer. La sensación de poder era tan intensa que comenzó a jugar con la idea de demostrarle al mundo lo que había logrado. No era el dinero, ni la destrucción lo que lo motivaba. Era la sensación de superioridad, de haber logrado lo que nadie más había podido. Podía, en ese preciso momento, hacer públicos algunos de los secretos mejor guardados del gobierno, pero no lo hizo. Sabía que con un solo movimiento mal calculado podría traer una cacería aún más feroz en su contra. Aún así, sabía que su margen de error se estrechaba. Los mejores expertos en seguridad del mundo estaban intentando rastrear cada pequeña anomalía en el sistema. No podían permitirse que alguien con su habilidad siguiera rondando libremente entre sus secretos. Y aunque él continuaba moviéndose con una precisión quirúrgica, sabía que era solo cuestión de tiempo antes de que el cerco empezara a cerrarse. En un giro que él mismo no había previsto, la agencia contrató a un equipo especial, no para rastrear sus movimientos dentro del sistema, sino para analizar los patrones de comportamiento humano que podían haber sido explotados. Era un cambio de estrategia que pocos anticiparon, pero que finalmente puso a los mejores en su pista. Un simple desliz, un pequeño error de cálculo, fue suficiente para que los especialistas supieran exactamente por dónde empezar a buscar. No era algo obvio, no fue un clic mal dado ni una puerta abierta de más. Era un rastro sutil, casi imperceptible, pero que para los ojos entrenados de este equipo especial, era la clave para desentrañar su ruta. Mientras él seguía creyendo que estaba en control, ya había dejado un pequeño fragmento de sí mismo en el sistema. Un rastro que, si se seguía con suficiente paciencia, podría llevar a su caída.
Aquel rastro, diminuto e insignificante para muchos, fue lo que encendió la chispa que encarrilaría su cacería. Los agentes que lo perseguían sabían que no podían confiar en los métodos tradicionales, porque él ya había demostrado que las estrategias normales no funcionaban. Había estado un paso por delante todo el tiempo. Pero ahora, con esa pequeña pista, estaban en terreno nuevo. La posibilidad de atraparlo no era segura, pero por primera vez en mucho tiempo, sentían que tenían una oportunidad. Lo curioso es que mientras la presión aumentaba, él no lo notaba. Seguía operando como si nada hubiera cambiado. La confianza en su propio ingenio era tan fuerte que no se le pasó por la cabeza que pudiera haber cometido un error. Todo estaba meticulosamente calculado. Las puertas que abrió, las rutas que trazó, cada movimiento digital estaba programado para ser perfecto. Pero incluso el más brillante de los jugadores puede dejar un hilo suelto. Mientras él continuaba revisando archivos, accediendo a documentos y moviéndose por la red como una sombra, los investigadores comenzaron a trazar un mapa de sus acciones. El rastro era débil, pero cada paso que daba, por pequeño que fuera, les proporcionaba una pieza más del rompecabezas. Un patrón comenzó a emerger, movimientos que, aunque aleatorios a primera vista, en realidad seguían una lógica interna que los expertos empezaron a descifrar. Se dieron cuenta de que no estaban cazando a un criminal cualquiera, estaban persiguiendo a alguien cuya mente operaba en un nivel completamente distinto, alguien que pensaba en el largo plazo. Poco a poco, el cerco empezó a cerrarse. Las piezas que él había puesto en juego, esas que habían funcionado tan bien durante tanto tiempo, empezaban a volverse en su contra. La red de sistemas y accesos que había tejido con tanto cuidado empezaba a mostrar pequeñas fisuras. Cada vez que hacía una nueva maniobra, los especialistas analizaban sus movimientos y añadían una nueva capa de vigilancia, sin que él lo supiera. El momento decisivo llegó cuando decidió infiltrarse en un sistema que, sin que él lo supiera, ya estaba siendo monitoreado específicamente para rastrear su actividad. No era cualquier sistema, claro está. Era uno de los más protegidos, una trampa disfrazada de oportunidad. Al entrar, no vio nada inusual, todo parecía como siempre. Revisó los protocolos de seguridad, analizó el sistema y comprobó que no había signos de que alguien estuviera vigilándolo. Pero ahí estaba la trampa. El sistema estaba diseñado para no delatarse, para registrar en silencio cada uno de sus movimientos y rastrear la fuente. Durante horas, se movió entre archivos y directorios, recolectando información que creía valiosa. Lo que no sabía era que mientras hacía eso, un equipo de élite de analistas estaba rastreando cada uno de sus movimientos, observando cómo se desarrollaba su estrategia en tiempo real. Ya no era solo una sombra en la red, ahora había adquirido un rostro, una identidad digital que, aunque él creía oculta, se volvía cada vez más clara para los cazadores que estaban detrás de él. Llegó el momento en que cometió el error que sellaría su destino. No fue un fallo técnico, ni una debilidad humana, sino una mezcla de ambas cosas. Había subestimado la capacidad de sus perseguidores, y cuando intentó desconectarse, ya era demasiado tarde. Los especialistas ya tenían suficiente información para localizar su ubicación física. Lo que para él era una simple salida del sistema, para ellos era el punto culminante de una caza que había durado años. Mientras él preparaba su siguiente jugada, ajeno a lo que sucedía a su alrededor, las autoridades ya estaban en camino. La cacería no era solo digital, ahora era física. Cada paso que daba, cada movimiento que hacía, ya estaba siendo controlado. La trampa estaba completamente tendida, y él no lo sabía. Lo más irónico de todo es que, incluso en sus últimos momentos de libertad, no perdió la calma. Cuando las autoridades finalmente lo rodearon, él ya había sentido que algo andaba mal. Sabía que la red se había cerrado sobre él, pero no mostró ni rastro de pánico. En vez de eso, esbozó una pequeña sonrisa. No era el tipo de persona que dejaría que una derrota lo destrozara. Para él, el juego había terminado, pero lo había jugado bajo sus propios términos, y eso era lo que más le importaba.
Las luces rojas de las patrullas iluminaban su rostro cuando los agentes lo arrestaron. Sabía que su tiempo en la oscuridad había llegado a su fin. Pero, a pesar de todo, había algo que le daba consuelo. Había jugado, durante mucho tiempo, con los sistemas más protegidos del mundo, y durante años, había ganado. Para muchos, él seguiría siendo una leyenda, el hacker que puso de rodillas a gigantes, sin que nadie lo viera venir. El arresto del hacker más letal no fue el final de su historia, sino el inicio de una nueva fase. Mientras el mundo celebraba la captura del genio criminal que había burlado a las agencias más poderosas, él permanecía sereno. Para él, había algo irónico en todo esto. Sabía que el sistema que había manipulado durante tanto tiempo lo había alcanzado, pero también sabía que había dejado una huella que no podrían borrar tan fácilmente. El proceso judicial fue un espectáculo mediático. Las autoridades, que durante años habían sido humilladas por su habilidad para infiltrarse en sus redes más seguras, querían hacerlo pagar caro. Lo presentaron como el villano perfecto, el enemigo de la era digital que amenazaba la seguridad nacional. Los medios lo bautizaron con apodos que resaltaban su peligrosidad. Pero en medio de toda esa tormenta de acusaciones, él se mantuvo tranquilo, casi como si disfrutara del juego hasta el último segundo. Lo más intrigante fue que, a pesar de las pruebas acumuladas en su contra, nunca reveló todo lo que sabía. Incluso en su juicio, donde las autoridades esperaban obtener información crucial sobre sus métodos, sobre los secretos que había descubierto, él se negó a hablar. Los fiscales lo bombardearon con preguntas, intentaron arrancarle confesiones, pero su silencio se mantuvo inquebrantable. Parecía que había decidido que, aunque lo capturaran, nunca les daría la satisfacción de desentrañar completamente su mente. El público, por su parte, estaba dividido. Había quienes lo veían como un criminal que merecía pasar el resto de su vida en prisión, alguien que había puesto en riesgo la seguridad de miles. Pero también había quienes lo admiraban, quienes lo veían como una especie de rebelde moderno, alguien que había desafiado al sistema y había ganado, aunque fuera por un tiempo. En su figura se proyectaban las frustraciones de una generación que había crecido en un mundo controlado por gobiernos y corporaciones. Era el antihéroe que, aunque ilegal, había mostrado las grietas de un sistema que muchos creían invulnerable. El veredicto final fue duro. Las autoridades no querían correr riesgos. Fue condenado a una larga pena de prisión. Sin embargo, ni siquiera eso apagó el mito que había creado. De hecho, su encarcelamiento solo aumentó su fama. Desde la prisión, su historia seguía viva en la red. Documentales, artículos y libros comenzaron a analizar su vida, sus saqueos, su motivación. Era como si, a pesar de estar tras las rejas, su influencia seguía creciendo. Lo más fascinante fue lo que sucedió después de su sentencia. Las mismas agencias que lo habían cazado durante tanto tiempo comenzaron a darse cuenta de que podían aprender de él. Después de todo, había demostrado una y otra vez que los sistemas de seguridad más avanzados del mundo tenían fallos, y nadie mejor que él para identificarlos. Fue entonces cuando surgió la paradoja: el hacker que había pasado su vida violando las reglas del juego, ahora podía convertirse en un maestro de la seguridad, ayudando a cerrar las mismas puertas que había abierto. Y así, tras años de prisión, se abrió la posibilidad de que colaborara con las mismas instituciones que lo habían encarcelado. Era un giro inesperado, pero no sorprendente. Su habilidad era demasiado valiosa como para ser ignorada. Algunos lo veían como un traidor por aceptar trabajar con el sistema, pero para él, solo era otro movimiento en un juego que nunca había dejado de jugar. Desde una perspectiva distinta, claro, pero siempre en control de su destino. Al salir de prisión, ya no era el joven rebelde que había burlado al mundo. Era un hombre que había visto ambos lados del sistema, el de los criminales y el de los que luchan por protegerlo. Pero en el fondo, seguía siendo el mismo genio que encontraba satisfacción en desentrañar los misterios de la tecnología. Sabía que su tiempo como el fantasma de la red había terminado, pero su legado ya estaba escrito en la historia de la ciberseguridad.
Para algunos, su transformación de enemigo del Estado a colaborador fue el cierre perfecto a su historia. Para otros, era simplemente la muestra de que incluso los más grandes genios, tarde o temprano, son absorbidos por el sistema. Pero lo que nadie podía negar es que había redefinido lo que significaba ser un hacker. No se trataba solo de romper barreras, sino de entender cómo funcionaban y usarlas a su favor. Al final, la verdadera victoria no fue para el gobierno, ni para él, sino para el mundo digital. Había demostrado que el poder, en esta nueva era, no se medía solo en armas o ejércitos, sino en la habilidad de controlar la información, de manipular los sistemas que conectaban al mundo. Y aunque su historia personal había llegado a un punto de equilibrio, el eco de sus saqueos, de sus infiltraciones y de su silencio seguía resonando en la red. Porque, aunque atrapado, había jugado el juego mejor que nadie.